maestro, director de la Cátedra Hispánica de Estudios Literarios y catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, además de profesor en la Universidad de Vigo. Y vamos a realizar pues una serie, ¿no?, de cuestiones, de preguntas que yo creo que a quienes vean esto pues, resultará de interés, ¿no? Bueno, por repasar un poco, aparte de la crítica de la razón literaria, que ya es una obra sonada y en el fondo también es un poco de lo que trata esta entrevista, también tienes otros libros como Contra las musas de la ira, ¿no?, El futuro de la teoría de la literatura, una superación científica y filosófica de la posmodernidad y sus límites, o La filosofía de los poetas. Echaba un poco ya la carta de presentación, ¿no? Pues vamos a comenzar un poco con las preguntas. En primer lugar, a mí, dado que he leído tu obra y me interesa particularmente, ¿no?, como sabes, el alcance y difusión que ha tenido esta, te quería preguntar por qué, a tu juicio, la crítica a la razón literaria supone un avance dentro del terreno de los estudios literarios. Bueno, la crítica de la razón literaria es una obra diferente a muchas de las obras que habitualmente se escriben sobre interpretación literaria. La pregunta dice literalmente sí. ¿por qué un avance? Sí, un avance dentro del terreno de los estudios literarios. Yo no sé si es o no un avance dentro de los estudios literarios. Claro, yo no puedo decir que sea un avance, yo ya he dicho bastante en lo que he escrito en esa obra. Naturalmente no puedo decir que se trate de un avance. Yo lo que sí puedo decir es que se trata de una interpretación que lo que plantea es un racionalismo crítico sobre los estudios literarios. Es decir, lo que en esta obra se plantea es una forma de razonar críticamente sobre lo que son los materiales literarios. Es decir, que dada la literatura como una realidad, como un hecho, naturalmente material, porque si no, no podríamos acceder a ella, la literatura no es una entidad incorpórea, pues hay que ver cuáles son las diferentes posibilidades de interpretarla racionalmente. Es posible que hablar hoy de una interpretación racional de la literatura sea ya de por sí un avance. ¿Por qué? Pues porque lo que se plantea en muchos aspectos actualmente es una interpretación irracional de la literatura. Y si consideramos que razonar es avanzar, entonces la crítica de la razón literaria sí plantea avances. Si consideramos que lo que realmente supone un avance es el irracionalismo de la literatura y en concreto el irracionalismo de la interpretación literaria, pues la crítica de la razón, la crítica del racionalismo literario es un retroceso. Depende de dónde nos queramos situar, ¿no? Para algunas personas razonar es una forma de avanzar, para otras personas la forma de avanzar es expresarse irracionalmente o ir en contra de la razón. Es decir, ir en contra de la razón es algo que hacía Nietzsche, es algo que hacía Freud, es algo que hace Heidegger. Quiero decir, hay muchas personalidades históricamente reconocidas que han ido claramente en contra de la razón. Y desde luego, no por casualidad, la crítica de la razón literaria es una obra que aun teniendo un título que a algunos les hace parafrasear el idealismo kantiano, es una obra que no tiene nada que ver con el idealismo. Es decir, es una crítica del racionalismo literario. Hay quienes al final se postulan, ¿no?, se enfrentan, digamos, a la razón y a saber razonar, pero en ese sentido también creo que sí que es una obra, pues supone un avance, ¿no?, sobre todo por el componente de genialidad que hay en ella, o de innovación. Bueno, yo no sé si ya digo, yo no puedo decir que sea un avance, porque eso ya sería muy feo que lo dijera yo. Eso yo no lo puedo sostener. Pero quienes la hemos leído la obra... Eso ya es cosa, claro, de los lectores. Unos dirán que es un avance, otros dirán que no lo es, unos dirán que es una cosa, otros dirán que es otra cosa, pero como las cosas no son lo que la gente dice, sino lo que consiguen a lo largo del tiempo, pues el tiempo dirá lo que tengo que decir. En este sentido también te quería preguntar, sobre todo por el componente o el carácter estrictamente racional con el que cuenta la obra, me interesa mucho un concepto que has tratado en tus vídeos y en tus intervenciones y dentro de la propia crítica a la razón literaria, que es el concepto de ficción. Te quería preguntar si existe, o a tu juicio es posible concebir una literatura sin el componente ficcional.
Para mí, la literatura, a mi juicio, es decir, conforme a los criterios establecidos en esta obra, en la crítica de la razón literaria, no hay literatura sin ficción. De hecho, la esencia de la literatura es, entre otras esencias importantes, es decir, algo de lo cual no podemos prescindir, es de la ficción. Claro, habrá gente que diga, no es cierto, hay literatura sin ficción. Bien, yo no voy a discutir esto. Si hay alguna persona que se empeña en que hay literatura sin ficción, yo no voy a perder un solo segundo de mi vida para demostrarle que está equivocada o que no está equivocada. Quiero decir, cada uno puede decir lo que quiere y hacer lo que le dé la gana. Ahora bien, desde el punto de vista de mis criterios y de mis interpretaciones acerca de lo que la literatura es, uno de los componentes fundamentales de la literatura es la ficción. Y desde el punto de vista de sus orígenes, la ficción se vinculó a la literatura a través del concepto de fábula, el concepto de acción, de historia, de un hecho que se narraba, de un hecho que se contaba, que en su génesis misma aristotélica implicaba una imitación de la realidad, una imitación de la naturaleza a través de la mímesis. Entonces se consideraba que la mímesis literaria, la mímesis poética, entonces llamada, tenía un componente de ficción. ¿Por qué? Pues porque planteaba cosas posibles, pero no reales. Las cosas reales eran las dadas en la historia, mientras que en la literatura, que los griegos llamaban poética, porque no tenían la palabra literatura, que es una palabra latina, romana, del siglo XVIII además, pues se fundamentaba, insisto, en las artes ficticias, las que imitaban en términos de verosimilitud, que es la réplica del concepto de mímesis, la realidad. Imitaban la realidad a través de la verosimilitud. Pero no, a mi juicio, no hay literatura sin ficción. Ahora bien, hay muchas ficciones que no son literarias. Hay ficciones matemáticas, la enunciación de un problema matemático en virtud del cual cuánto tarda una flecha en recorrer 100 kilómetros de distancia lanzada a una velocidad de X, ¿no? Bien, eso es una ficción matemática, como hay muchas otras, y hay muchas ficciones de muchos tipos, pero la literatura no se puede concebir al margen de la ficción, a mi juicio. De hecho, me interesa también mucho lo que acabas de decir, ¿no? En relación a esa literatura al final primitiva, ¿no? Tú estableces dentro de la crítica de la razón literaria una genealogía de lo que es la literatura, que a mi juicio también supone un avance, sobre todo en términos de, no de generar o establecer un sistema, pero sí un sistema de clasificación o un marco ante el cual el lector puede atenerse. Claro, el capítulo que la crítica de la razón literaria se dedica a la genealogía de la literatura, es decir, al origen de la literatura, exige dar una explicación. ¿Por qué nace la literatura? Que es algo que no se había dicho. Que yo tenga... En lengua inglesa por lo menos, ¿no? Que es hacia donde... En lengua inglesa no se ha hecho casi nada en teoría literaria. Se han hecho ocurrencias. Pero en la tradición hispano-grecolatina no se ha hablado nunca, desde el punto de vista de la teoría de la literatura, de una teoría que explique por qué nace la literatura, cuál es el origen de la literatura. Se puede hablar del origen de las religiones, se puede hablar del origen del derecho, se puede hablar del origen del lenguaje, pero cuál es el origen de la literatura es algo que se pierde en las posibilidades de un investigador. Lo que se plantea en la genealogía de la literatura, básicamente, es una interpretación acerca de cómo nace la literatura. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que se plantea en esa genealogía de la literatura es una teoría acerca de cómo nace la literatura frente a otras disciplinas, como puede ser el derecho, la religión, la medicina, incluso la filosofía, por supuesto. Hay un momento en el que la literatura se divorcia de la religión y se divorcia también de la filosofía, y se divorcia por la vía de la ficción. La filosofía considera que hay ficciones propias, que no son literaturizables en los términos de la literatura, como por ejemplo el demiurgo. El demiurgo es una ficción filosófica, pero es que la filosofía ha desplegado históricamente infinitas ficciones. El motor perpetuo de Aristóteles, que es más que una ficción. ¿Quién ha visto al motor perpetuo de Aristóteles? El motor perpetuo de Aristóteles tiene más componentes ficticios que Emma Bovary o que Ana Ozores en La Regenta. ¿Quién ha visto las mónadas de Leibniz? ¿Quién se ha encontrado con el Dasein de Heidegger, con el superhombre de Nietzsche, con el inconsciente de Freud, con la sustancia pura de Spinoza, con el Dios de Tomás de Aquino?
Es decir, que con el gran hermano de Orwell, que en definitiva es el padrino de todas las ficciones filosóficas que siempre han tratado de buscar una entidad superior y superdotada capaz de controlarnos y dominarnos a todos. En definitiva, el gran hermano de Orwell no es más que la versión secularizada del Dios de Tomás de Aquino, que todo lo ve. Entonces, hay unas ficciones filosóficas en las cuales los filósofos creen realmente, frente a las ficciones literarias en las cuales los literatos saben que son falsas. Y no hablemos ya de las ficciones religiosas, que desde el punto de vista de la religión no se pueden considerar ficciones, porque ninguna religión considera que su Dios es una ficción. Eso sería una herejía. Pero sin embargo la literatura sí, la literatura juega con esas ficciones que no se toma en serio. Ahora bien, los filósofos se toman muy en serio sus ficciones y no permiten que los literatos se permitan el lujo de no tomarse en serio las suyas, ¿no? De ahí que Platón los expulsa inmediatamente de la República. Pero una explicación, una teoría sobre el origen de la literatura es algo absolutamente fundamental, porque sin ella no sabemos de qué tipo de literatura estamos hablando. En relación sobre todo al origen de lo que es la literatura, te quería hacer una pregunta, si acaba de hablar de literatura o de literaturas nacionales, y creo que quienes sostienen que existen literaturas nacionales o literatura catalana, gallega, creo que les podría venir bien saber de dónde en realidad el concepto genealógico de lo que la literatura es. Bueno, ahí hay una gran baza para ello, que son las literaturas comparadas. Sí. Es decir, que los estados, las naciones, nacionalizan las literaturas, expropian las literaturas. Las expropian pues porque naturalmente una literatura se escribe en una zona geográfica, se escribe con una lengua y por supuesto tiene un desarrollo histórico, es decir, la literatura tiene una implantación histórica, geográfica y también política. Y aunque la literatura es previa a las naciones, la literatura en una lengua existe con frecuencia antes de que exista esa nación, una vez que la nación existe, pues la nación se apropia de muchas cosas, se apropia de la definición de un territorio, de la definición de unas costumbres y de unas características históricas, y también de una literatura que forma parte pues, de esa nación, de ese territorio, de esa geografía. Ahora bien, no podemos reducir sin consecuencias una literatura a una literatura nacional, porque para evitar, digamos, esa reducción están las literaturas comparadas, ¿no? De tal manera que no podemos estudiar la literatura española del Renacimiento de espaldas a la literatura italiana del Renacimiento. Y del mismo modo que no podemos estudiar a Shakespeare de espaldas a Cervantes, porque Shakespeare es una figura de la literatura inglesa construida como una réplica de Cervantes. De hecho, ¿contra quién se construye Shakespeare por parte de los ingleses? Pues contra Cervantes, para de alguna manera plantear a Cervantes como una figura que tiene un equivalente en la cultura anglosajona, ¿no? Que es Shakespeare. Entonces, las etiquetas literaturas nacionales son nomenclaturas y son términos que naturalmente permiten explicar muchas complejidades acerca de lo que es cada literatura vinculada en una zona histórica, geográfica y política, pero también es necesario, y precisamente en nuestra área se da esta nomenclatura, hablar siempre de una literatura comparada, ¿no? Porque las literaturas se conocen en tanto que se relacionan las unas con las otras. De hecho, el gran problema que tiene la posmodernidad es que al considerar que todas las literaturas son iguales, lo que hace es destruir la literatura comparada, porque si todas las literaturas son iguales, entonces no hay nada que comparar. La isovalencia. Claro, sí, es que si todas las literaturas son iguales, no hay nada que comparar. Las literaturas, por fortuna, son desiguales entre sí. De hecho, también en la crítica a la razón literaria, uno de los avances, o por lo menos un gran componente genuino, o yo lo considero por lo menos así, es la definición que das de literatura, de lo que la literatura es, sí. Que en la mayoría de manuales, en la mayoría de escritos de papers, como llaman ahora, ¿no? De teoría acerca de los estudios literarios, de teoría literaria, no se da una definición de lo que la literatura es. No se da, y realmente no sé por qué no se da. Es curioso. Es sorprendente que no hay ni un solo libro, manual, escrito, texto en el mundo académico anglosajón que haya definido la literatura. Simplemente dicen que la literatura no se puede definir. Bueno, esto es una ocurrencia en este aspecto negativa, ¿no?
pero claro que la literatura se puede definir. La literatura se puede definir de muchas formas. Se puede decir que la literatura es amor, se puede decir que la literatura es ignorancia, se puede decir que la literatura es una falsificación de la realidad, como decía Platón, se puede decir que la literatura es una imitación de la realidad, como decía Aristóteles, se puede decir que la literatura es una ficción, pero esto lo único que hace es desplazar qué es la literatura, porque hay que explicar qué es una imitación de la realidad, qué es una ficción, etcétera, etcétera. Yo he dado en la crítica de la razón literaria una definición muy precisa de literatura al identificarla como una construcción humana que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y del enfrentamiento dialéctico, porque la literatura plantea formas de razonar que siempre son inéditas, porque si no plantea formas de razonar inéditas, plantea formas de razonar conocidas que son kitsch, que es algo ya conocido. O sea, el primer libro de caballerías es original, el siguiente ya es una imitación del primero, ¿no? Entonces, claro, la literatura verdaderamente original siempre se abre camino ampliando las posibilidades de racionalismo humano en aspectos que tienen que ver con la libertad, francamente con la libertad, porque la literatura siempre pone un dedo en la llaga de la libertad y que por supuesto utiliza signos del sistema lingüístico a los que confiere un valor poético, que luego los alemanes con el idealismo denominaron estético, con un estatuto ficcional, con implicaciones políticas, geográficas, históricas, y que con una proyección pragmática, sociológica, pues se articula en 4 elementos fundamentales, en 4 términos o materiales fundamentales, que son el autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor. Es decir, aquí hemos superado el esquema estructuralista de Jacobson, que por otro lado ya estaba en la retórica de Aristóteles. Otra cosa que a mí siempre me sorprendió es la admiración que despertó Jacobson en el Congreso de Indiana en el año 58 para decir lo mismo que ya había dicho Aristóteles casi 25 siglos antes. El mundo académico anglosajón, cuando descubre el Mediterráneo, se emociona tanto que hace aún más grotesco el descubrimiento. Al final, entonces, podría reducirse, ¿no?, el esquema de literatura o de obras literarias que son estrictamente obras literarias genuinas con ese carácter genuino a unas pocas. En realidad son muy pocas. En realidad las obras literarias verdaderamente genuinas, verdaderamente literarias, son pocas. Por eso, claro, es que la genialidad no es algo que esté al alcance de todo el mundo. La genialidad es una potencia para razonar de manera insólita, es una potencia para descubrir nuevos racionalismos. Y es una potencia y no una facultad, porque nadie es genial cuando puede, sino cuando quiere. Es decir, la genialidad no surge por voluntad propia, sino que surge cuando se combinan una serie de potencias que dan como resultado una forma inédita de razonar sobre algo y que como consecuencia de eso exige al lector una forma inédita de razonar sobre lo que tiene delante. Por esa razón los genios, con frecuencia suele decirse, no son comprendidos por sus contemporáneos, porque si fueran comprendidos por sus contemporáneos, los contemporáneos serían también genios como ellos, y los contemporáneos lo que comprenden es el kitsch, pero no comprenden formas inéditas o insólitas de razonar, porque eso exige una formación y una preparación que solo se puede adquirir después de haber contrastado el racionalismo que ha construido un genio. Es decir, el racionalismo musical de Mahler requiere algo más que la atención de sus contemporáneos, requiere la verificación de unas consecuencias históricas. De hecho, tratas en uno de tus libros más recientes, que es el futuro de la teoría literaria, tratas sobre este asunto, ¿no? Dedicas un capítulo a la teoría del genio, sí, porque esa es otra cuestión que también quise en un momento dado afrontar. Es decir, cuando la gente dice que esta es una obra genial, me parece muy bien, pero tendrá que explicarme en qué consiste la genialidad en el arte y en la literatura, porque los románticos alemanes se pasaron todo el siglo XIX diciendo que la literatura española es una literatura genial, pero esa genialidad consistió simplemente en la admiración del idealista alemán, pero no explicaron en qué consistía la genialidad ni del arte ni de la literatura. Claro, es que la genialidad es algo más que un sentimiento admirativo de raíces germánicas. Sí, en ese sentido, quizá gran parte de los estudios literarios se han reducido a un componente sentimental. En el ámbito anglosajón, básicamente sí. O sea, hay que tener en cuenta que el grueso de la crítica anglosajona se desarrolla desde finales del siglo XVIII en adelante.
Es decir, se desarrolla vinculada a la estética de la literatura. Y la estética de la literatura reemplaza desde el idealismo alemán a la poética literaria. La poética literaria insistía sobre todo en el proceso de poiei, de construcción. La estética, sobre todo desde la obra de Van Garten en 1750-58, la estética de Van Garten toma el término del griego, pero no hay que olvidar que aisdesis en griego es sensación. Aisdesis es sensación. Es decir, que los idealistas alemanes han determinado toda la interpretación crítica del arte y de la literatura desde que el mundo académico anglosajón tiene hegemonía, es decir, desde finales del siglo XVIII, la han determinado poniendo el centro de gravedad en el efecto sensible de las obras de arte, de tal manera que ha anulado este efecto sensible cualquier posibilidad de interpretar científicamente la literatura. Es decir, que cuando alguien niega la posibilidad de interpretar científicamente la literatura, no solo está ejerciendo la pseudociencia, sino que además está subrayando lo más tercermundosemantista que cabe encontrar en la tradición anglosajona, que es totalmente contrario a la tradición hispano-grecolatina, que cuando hacía crítica literaria, desde la tradición hispano-grecolatina, siempre se analizaban conceptualmente los materiales literarios. Se hablaba de la poética, se hablaba de las partes de la tragedia, se hablaba de los términos sintácticos de una obra literaria, se hablaba de la poesía como un lenguaje metrificado, pero desde el siglo XVIII finales, cuando el romanticismo anglo-germano toma la iniciativa en la crítica literaria, lo único que se habla es de la admiración, de la exaltación del sentimiento y de toda una poética del sentimentalismo, o mejor dicho, de una estética de las sensaciones que reduce la literatura simplemente a emociones. De hecho, las sensaciones, bueno, requieren en este caso, ¿no? Tanto que entes corpóreos de una realidad. Y yo te quería preguntar, al final, en la crítica de la razón literaria se afirma, ¿no? Se llega a afirmar que la literatura exige una realidad. Y te quería preguntar, ¿qué tipo de realidad? La única que existe. Solo hay una realidad, que es la que tenemos delante. Otra cosa es que la realidad que tenemos delante seamos capaces de interpretarla sensorialmente o intelectualmente. Es decir, nosotros podemos reducir la realidad a lo sensible. ¿Qué sientes tú cuando ves una nube? O a lo inteligible. ¿Qué sientes tú cuando ves una nube? Pues habrá gente que cuando vea una nube sienta la necesidad pues, de subirse a la nube, ¿no? Y de adquirir facultades propias de un nefelibata. Bien. Y habrá gente que cuando ve una nube pues abra el paraguas. Claro, depende si se mueve mediante reacciones sensibles o mediante reacciones inteligibles. Claro, es que la literatura exige una realidad. ¿Por qué? Pues porque la literatura no se puede construir de espaldas a la realidad que tenemos delante, y no solo para imitarla, como diría Aristóteles, sino sobre todo para interpretarla con palabras y también con ideas. Y por supuesto, la interpretación literaria exige algo más que lo sensible, exige lo inteligible. ¿Por qué? Pues porque la literatura es una materia que puede y debe analizarse conceptualmente a través de conceptos científicos. Es que la literatura se puede analizar científicamente. Hay personas que sostienen que no es posible analizar la literatura científicamente. Me parece muy bien. Hay gente que puede sostener la idea de que es posible trazar el radio de una circunferencia infinita. No hay ningún problema. Yo no voy a discutir mis ideas con nadie. Yo simplemente expongo mis ideas y si la gente las quiere utilizar para hacer una tesis doctoral, las puede hacer. Y si las quiere utilizar para hacer una memez, pues también las puede hacer. Cada uno utiliza las ideas de las que dispone según sus competencias intelectuales. Ahora bien, yo sostengo que la literatura es una materia que puede y debe analizarse científicamente a través de conceptos, y he tratado de demostrarlo a través de obras como La crítica de la razón literaria. Quien lo niegue, a mi juicio, lo que hace es incorporarse a una tradición anglosajona adversa a la tradición hispano-grecolatina y está ejerciendo claramente, y aquí utilizo un presente continuo, está ejerciendo una de las formas de la pseudociencia, que es la interdicción científica de la literatura, el kantismo, es decir, la negación de las posibilidades de estudiar científicamente algo como la literatura de lo que nuestra tradición, la anglosajona, carece. Es una manera de deslegitimar uno de los grandes logros de la tradición hispano-grecolatina. Al final entonces hay un fuerte componente de enfrentamiento y un fuerte componente dialéctico dentro, no solo de la literatura, sino también dentro de la obra de la propia obra de la crítica de la razón literaria. Sí, bueno, la dialéctica es una figura de la que no podemos prescindir cuando ejercemos interpretaciones. Es
Es decir, la dialéctica está funcionando constantemente, siempre. De hecho, dentro de los estudios literarios actualmente se tiende también a construir pues, ciertos esquemas, ciertas ideas que no ofendan a nadie o que no se enfrenten hacia algo o hacia alguien. Sí, pero esa es una idea muy ingenua, porque realmente es absolutamente imposible hacer algo que no suponga una acción a favor de unas opciones posibles y en contra de otras opciones posibles. En torno a ese algo, es a lo que me quería referir, preguntando al final contra qué se escribe, ¿no? O contra quién se escribe o en qué circunstancias. La crítica. Sí, se escribe. Bueno, la crítica de la razón literaria se escribe contra el irracionalismo acrítico de la literatura. Es decir, una crítica del racionalismo literario se escribe en contra del irracionalismo acrítico de la literatura. Y se escribe en contra de un irracionalismo acrítico porque, a mi juicio, el siglo XX se ha despedido y el siglo XXI se ha presentado con una extraordinaria idolatría hacia interpretaciones literarias, hacia teorías literarias que son completamente irracionales y que son completamente acríticas frente al racionalismo y frente a la crítica que la literatura exige. Y contra ese irracionalismo y contra esa falta de criterio, de crítica, en definitiva, se ha escrito la crítica de la razón literaria. Al final es una lucha contra el idealismo, en gran parte. Bueno, es que la lucha contra el idealismo es una defensa por la lucha de la supervivencia humana, porque es que el ser humano no puede sobrevivir en el idealismo. Veas el final del Quijote. El final del Quijote es una vuelta al realismo. Es la vuelta al punto de partida. El final del Quijote es la disolución que el propio Alonso Quijano hace del personaje que él mismo ha diseñado y ha inventado, que es Don Quijote, para volver a ser quien fue en un principio, Alonso Quijano, y repudiar ese idealismo que ya no es necesario. Porque para la muerte es una cita con la realidad, a la que la vida puede sustraerse. La vida puede sustraerse a las citas con la realidad hasta que le llega la muerte, pero la muerte no puede esquivar nunca una cita definitiva con la realidad. Volviendo a la definición que dabas de lo que la literatura es, y dentro de ese componente de enfrentamiento y de ejercicio de la libertad, ¿no? que se da, de hecho, en la literatura, quería preguntar si existe ese componente de libertad, o si existe, mejor dicho, libertad, sobre todo dentro de lo que es no solo la literatura, sino las propias universidades europeas, españolas. Bueno, yo diría que sí. O sea, la libertad humana siempre hay libertad humana. Otra cosa es que la gente, el ser humano, sepa valorar la libertad de la que dispone, sepa defenderla, sepa hacerla valer o sepa venderla. Es decir, la mayor parte de los seres humanos prefieren el dinero a la libertad, porque le encuentran más utilidad o más provecho al dinero que a la libertad, entre otras cosas porque la libertad no la quieren para nada. Eso le ocurre a mucha gente que no quiere libertad para nada y prefiere el dinero. Cada persona tiene sus criterios, pero yo sí creo que en el mundo actual todavía, no sé la que habrá en el futuro, pero creo que en el mundo actual todavía disponemos de bastante libertad y no creo que en el pasado haya habido menos libertad de la que hay ahora. Yo creo que la libertad es un hecho que no va creciendo a medida que avanza la historia, como sostenía Kant, que llegó incluso a hablar de la historia como una evolución del concepto de libertad, una evolución hacia dónde. En definitiva, la libertad es un hecho humano, es una posibilidad humana y una realidad humana que cambia a medida que cambian los tiempos. No es que hoy tengamos más libertad que hace 300 años, hoy tenemos una libertad diferente de la que teníamos hace 300 años. Habrá personas que prefieran tener la libertad de hace 300 años y otras que prefieran tener la libertad de hoy, y otras que no quieran ninguna de las dos, y otras que no sepan lo que es la libertad. Pero yo no creo que en materia de libertad cualquier tiempo pasado fuera mejor, aunque seguramente algunas personas creen que a lo mejor hace 10 o 15 años había más libertad que ahora. Depende para qué. En este sentido, entonces la literatura podría ser un espacio, ¿no? Para quienes quieren ejercer esta libertad. Claro que hay que saber cómo. Cervantes escribió el Quijote en una época donde no estaban permitidas cosas que hoy están permitidas y donde estaban permitidas cosas que hoy están totalmente proscritas. Y a pesar de ser aquellos tiempos, los de Cervantes, tiempos de una censura estatal,
Cervantes dijo cosas realmente audaces y realmente sorprendentes. Cervantes suicida a personas concretas y a pueblos enteros cuando el Concilio de Trento en 1845-65 prohíbe el suicidio nada menos que en la literatura. Prohíbe suicidarse a los personajes literarios, que no es broma esto, esta prohibición. Entonces, y Cervantes suicida en la Numancia a todo un pueblo, y suicida a Grisóstomo, y suicida a varios personajes del Persiles. Por lo tanto, en fin, hay que ser muy audaz para hacer esto. Por lo tanto, quiero decir que la libertad lo que mide sobre todo es el grado de inteligencia del ser humano para sustraerse a las leyes que la limitan. Hay quienes al final no quieren hacerse cargo, ¿no?, de este ejercicio de la libertad. Porque es muy cómodo. Claro. La pregunta también en torno a esto me interesa ¿qué piensa en torno a si este espacio de libertad continuará en el tiempo? Eso no lo sabemos, pero a mi juicio el grado de racionalismo de una sociedad lo mide la literatura. O sea, la literatura de cada época es un termómetro que dice el grado, la temperatura racionalista de la que dispone una sociedad. Eso por una parte. Y por otra parte, la literatura también determina el grado de libertad de la que dispone una sociedad, porque he dicho muchas veces que si la libertad es lo que los demás nos dejan hacer, la literatura es aquello que a lo largo de la historia la religión y la política nos han permitido escribir o simplemente no han podido censurar. Incluso diríamos que la literatura es un espacio donde la libertad se ejerce porque precisamente la religión y la política no la han podido destruir. La literatura sobrevive precisamente a lo que la religión y la política no han podido destruir, ¿no? La religión destruye mucha obra de Epicuro durante la Edad Media, pero permite que circule libremente toda la obra de Platón. En nuestro tiempo se trata de establecer correcciones políticas a obras literarias del pasado, pero eso siempre ha existido, ¿no? En la propia filosofía de Confucio se le pregunta a un maestro, si usted pudiera hacer algo insólito, ¿qué haría? Y le diría, la reforma del lenguaje. ¿Por qué quieren reformar el lenguaje? Ya desde los tiempos de Confucio. Porque es una forma definitiva de limitar la libertad. Es una ablación, al final. Sí, por supuesto. Es una ablación de la libertad, claro. Y en este sentido, respecto a este termómetro, ¿no?, o este cierto grado de libertad, la literatura española se enfrenta a otra clase de literaturas. Para acotar la pregunta sería, ¿literatura en español u otras literaturas? Bueno, yo diría, es que mi enfoque es comparatista, entonces las literaturas no se enfrentan entre sí, las literaturas son familia. Los que se enfrentan entre sí son los seres humanos que utilizan la literatura como pretexto de ese enfrentamiento. Pero un comparatista, alguien que ejerza la teoría de la literatura y por tanto la comparación literaria, no puede ver nunca a las literaturas como un enfrentamiento. Es decir, yo no veo entre Cervantes y Shakespeare un enfrentamiento. Yo lo que veo es un enfrentamiento entre determinados críticos que hablan de un Shakespeare que no ha existido nunca como si fuera una figura equivalente a Cervantes. Pero de eso la culpa no la tiene Shakespeare. La culpa de eso la tiene el imperialismo británico, que ha hecho de Shakespeare una irrealidad simplemente para que forme pareja con Cervantes. Pero en Shakespeare hay mucho Cervantes. Es cierto que en Cervantes no hay mucho Shakespeare. Cervantes no ha necesitado a nadie, ¿no? Pero esto no es tampoco un demérito para Shakespeare. Lo que ocurre es que, insisto, el enfrentamiento no está entre una literatura como la española y la inglesa. El enfrentamiento está entre la política de la anglosfera y la política de la hispanosfera, pero eso ya es un enfrentamiento que no es literario, aunque en manos de los unos y de los otros, como diría Unamuno, se puede utilizar la literatura como arma arrojadiza, ¿no? Pero es que las literaturas son hermanas entre sí, son parientes, son familia. Siendo este el escenario, también podemos decir, ¿no?, que en materia de literatura España no tiene parangón. Bueno, España ha hecho en literatura una de las contribuciones históricamente más potentes que ha habido. España, para los que les guste la globalización, España globaliza la literatura en los siglos XVI y XVII. Para los que no les guste la globalización, bueno, pues también la globalizó. Es que esto no es una cuestión de gustos.
La literatura grecolatina globalizó la literatura en el Mediterráneo, pero no más allá. Claro, una obra como El Quijote está escrita en español y no por casualidad, es decir, no está escrita en inglés. Por eso siempre he dicho muchas veces que Shakespeare tuvo mucha suerte de que Cervantes no naciera en Londres. O tampoco hubiese, claro, y además no hubiese tenido la distinción entre el verbo ser y estar, que yo creo que aplicado al Quijote es la implicación que tiene. Bueno, y aplicado al Quijote y aplicado al poema de Juan Ramón, Dios está azul. No Dios. Una sustancia pura no puede estar, es siempre, ¿no? Aunque algunos se empeñen desde otros ámbitos en que sí. Bueno, claro, pero el Dios de los poetas no es el Dios de los filósofos, ni es el Dios de los teólogos. Por suerte, por suerte. Bueno, sí, por suerte. Por suerte para los poetas, sí, aunque yo no lo sea. Dentro de, volviendo un poco, ¿no? Retomando la cuestión de los estudios literarios, me gustaría saber, bueno, qué piensas sobre el panorama actual, sobre todo el panorama de la Universidad Española. Bueno, la Universidad Española, a mi juicio, es una universidad que tiene más libertad que la Universidad Estadounidense, por el momento. Pero a fuerza de imitar a la universidad estadounidense, en los últimos 10, 15, 20 años ha perdido mucha de la libertad que tenía antes. No quiero decir que la universidad de hace 30 años fuera mejor en España que la de ahora. Era una universidad diferente. No digo que sea mejor ni que peor. No puedo decir que en el pasado la universidad fuera mejor porque no es cierto esto, a mi juicio no es cierto. Pero tampoco puedo decir que en el presente la universidad sea esencialmente mejor. Es mejor en algunos aspectos y es peor en otros aspectos, pero no en términos globales ni definitivos. Yo creo que en la universidad actual todavía disponemos de mucha libertad. No sé en el futuro, lo que tendremos en el futuro ya no lo sé. Y creo que en esta libertad de la que todavía disponemos podemos hablar de muchas cuestiones muy críticas y muy convenientes. Y en eso consiste precisamente nuestro trabajo. En relación a nuestro trabajo y a los estudios literarios, ¿hacia dónde podríamos plantearnos, hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde se dirigen, mejor dicho, los estudios literarios? Bueno, los estudios literarios en estos momentos, desde mi punto de vista, se mueven en la dialéctica en que todo se ha movido desde los orígenes. Es una dialéctica entre la civilización y la barbarie. Es decir, yo no creo en las dialécticas de estados. Se habla de las dialécticas de estados, un estado contra otro, sí, claro que hay dialécticas de estados, pero también hay dialéctica de sexos, un sexo contra otro, y dialéctica de hermanos. Es que eso es una de las dialécticas que se dan en todas partes. Dialéctica de clases sociales, sí, también, los pobres contra los ricos contra los pobres que iban a hacer una internacional y una globalización, y resulta que la globalización la han hecho los ricos. Es decir, es curiosísimo esto, ¿no? La globalización inversa, es decir, se planteaba la internacionalización del proletariado y lo que se ha internacionalizado y globalizado ha sido la burguesía más extrema. Es curiosa la ironía de esta canción, ¿no? La internacional. Pero bueno, al margen de esto, evidentemente, a mi juicio, la dialéctica más importante es la que se establece en la civilización y barbarie. Es decir, siempre se ha luchado por civilizar algo y los bárbaros han desacreditado la civilización. La civilización reprime, la civilización es la razón que eclipsa el inconsciente, que es donde está la verdad. Entonces, cuando hay periodos en la historia en los que triunfa la civilización y otros en los que triunfa Nietzsche, Freud, Rousseau, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta lucha entre civilización y barbarie a veces se articula entre estados bárbaros y estados civilizados, si lo queremos ver así, o entre clases sociales bárbaras y clases sociales civilizadas, podemos verlo como se quiera ver, pero a mi juicio las figuras que siempre están echándose ese pulso constante es la civilización y la barbarie. Ahora, lo que cabe preguntarse es qué papel desempeña la literatura en esta dialéctica y, sobre todo, qué papel desempeña la democracia en esta dialéctica. Y sobre todo, al final de cuentas, ¿no? No es gratuita la afirmación que se hace en torno a que el autor ha muerto. Eso es una afirmación que solo puede hacerse desde la perspectiva de alguien que desconoce lo que la literatura es, o mejor dicho, desde la barbarie, ¿no? Bueno, esa es una ocurrencia de Roland Barthes muy simpática, que lo que verdaderamente sorprende no es la ocurrencia en sí,
sino que esa ocurrencia arrastrara tras sí, como la música del flautista de Hamelin, a tantos musoritas. Porque decir que el autor ha muerto en la época de mayor exaltación de los derechos de propiedad intelectual no deja de ser irónico. Y que esto lo hubiera dicho Roland Barthes en el año 68 y que un año después el señor Michel Foucault dijera lo mismo en un artículo preguntándose qué es el autor, como si no supiéramos lo que es el autor, vamos, no deja de ser un chiste, pero a la altura de los de Chiquito de la Calzada o más todavía. Quiero decir que es una cosa muy graciosa, ¿no? O sea, nos dicen lo que es el autor ahora, ¿no? Y para decir que ha muerto, hombre, eso ya lo dijo Nietzsche en el fragmento 125 de la Gaia Ciencia: Dios ha muerto, el autor ha muerto. ¿Para qué? Para que el crítico usurpe su lugar, que es lo que hace Roland Barthes. Pero hombre, vamos a ver, yo para leer eso me quedo con Borges, que tiene más gracia. Sí, dentro de este terreno, ¿no?, de civilización y barbarie, podría decirse entonces que dentro de la esfera, ¿no?, que ocuparía la barbarie, ¿se puede hablar de literatura? ¿Podemos hablar de la literatura de aquellos pueblos bárbaros, por así decirlo? Bueno, los pueblos bárbaros son los pueblos que construyen la literatura. La literatura nace en la barbarie, como en la barbarie nace la religión, nace el mito y el logos. Hay un logos de barbarie también. El mitología. Bueno, y el nazismo. El nazismo es una barbarie para sus enemigos, y para los enemigos del nazismo la barbarie son sus enemigos. Claro, depende de dónde nos situemos. Pero los orígenes de la literatura están en un mundo de barbarie, están en un mundo que es previo al Estado, previo a la civilización. Otra cosa es que el Estado tenga criterios que desde el punto de vista de algunas personas sean bárbaros. Pero eso es una cuestión, eso es el pulso constante, claro. Es decir, para el imperio estadounidense todo lo que no sea democracia es barbarie. Pero para otros, pues a lo mejor la barbarie es la democracia. Claro, depende, no sé lo que piensa en este punto la República Popular China. Pero insisto que depende de dónde nos situemos, ¿no? Pero la literatura nace genuinamente en la barbarie, nace en formas de sociedad que utilizan el mito, la religión y la magia como formas de conocimiento. Cuando esas formas de conocimiento entran en un proceso de civilización, pues el mito se racionaliza, la magia se explica a través de otros criterios, pero pervive a través de la pseudociencia, y la religión se articula en una teología, es decir, se sofistica, se hace más sofisticada, se hace seria, ¿no? Pero los componentes que tratan siempre de parasitarse bárbaramente de la civilización son muy difíciles de extinguir. En esta perspectiva, además, que además se recalca y se confirma dentro de la definición que daste de lo que la literatura es, o por lo menos de la perspectiva y de las implicaciones sociales, histórico y políticas que tiene, ¿qué papel, por zanjar ya la entrevista, qué papel desempeñaría o cómo se podría enfrentar la literatura en español frente a la leyenda negra? Frente a esta doble cara, este doble ver. Bueno, yo ahí ya no lo sé, eso yo ya no lo sé, porque una cosa es la leyenda negra y otra cosa es la literatura. Eso ya depende de los intérpretes. Aquí en los últimos años ha habido diferentes personas que han hecho interpretaciones revisionistas de la leyenda negra, sobre todo Roca Barea, también otras personas como Stanislao Jorge Paine o Iván Vélez o Pedro Insua, Bullo Moedo, es decir, han hecho esas interpretaciones diferentes, pero la literatura española del siglo de oro, por ejemplo, no es consciente de la leyenda negra, no existe para ellos, es la leyenda negra, es una lectura de la realidad y de la vida que no percibe en absoluto nada de lo que tuvo que ver con ese pesimismo posterior, es decir, es una literatura original. España deja de ser un país original a finales del siglo XVIII, pero el siglo XVII, el siglo XVI refleja en la literatura española un racionalismo totalmente vanguardista para su tiempo, un racionalismo inédito en su época, durante 2 siglos al menos, y es insoluble en la leyenda negra. La leyenda negra vino ya después. Entonces, claro, la relación que la literatura pueda tener con la leyenda negra
hay que circunscribirlo a determinados contextos, determinadas etapas históricas, y cada una de ellas requerirá una explicación específica. En definitiva, al final la literatura nos sobrevivirá a todos. Bueno, la literatura sobrevive siempre a todas sus interpretaciones, porque las interpretaciones literarias son como los electrodomésticos, realidades con una obsolescencia programada. Es decir, el Quijote sobrevive a Américo Castro y al pensamiento de Cervantes. El Quijote sobrevive a todo lo que se ha escrito sobre el Quijote. Nos olvidaremos de lo que dijo Américo Castro, nos olvidaremos incluso de las traducciones de Tieck al alemán del Quijote, pero el Quijote Cervantes seguirá ahí. Nos olvidaremos de las versiones que han hecho algunos autores supuestamente traduciendo el Quijote a un español actual, que es muy gracioso, es una forma de entretenerse como otra cualquiera, y tan respetable como otra cualquiera. Quiero decir, es como diría Cervantes, preguntarse quién fue el hombre que por primera vez rascó la cabeza. Cervantes habla de la cabeza, no de otra parte del cuerpo. Y claro, dicen, bueno, pues seguramente fue Adán, porque si Adán fue el primer hombre, pues alguna vez se rascaría la cabeza, ¿no? Bien, entonces son cosas que se hacen, pero en realidad no creo que valga la pena dedicarle mucho tiempo a eso. Pues ya... Vale, pues nada, pues muchas gracias.